Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Esta es una frase muy, muy conocida del reconocido pastor y activista Martin Luther King. En las palabras de Jesús sería algo como: ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada más sino para ser rechazada y pisoteada. Mi rey, mi deseo esta mañana es que, como lo has hecho a través de tu palabra en nuestras vidas, especialmente a través de esta serie, Entregados al Servicio, nosotros podamos escucharte una vez más. Y Padre, que logremos dar ese paso que nos ha impedido dar, el no reconocer nuestra capacidad de influencia en medio del mundo en el que nos tienes, en medio de la sociedad que habitamos. No es diferente, Rey. A veces pensamos incluso que somos minoría y vemos a una sociedad que va a pique y sentimos como que no tenemos absolutamente nada que podamos hacer, simplemente porque hemos olvidado nuestra capacidad de influir. Yo te ruego que esta mañana tú nos recuerdes y que a través de tu palabra nosotros podamos encontrar el ánimo que necesitamos. Así que muchas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque hoy nosotros podemos decidir si nos sentimos siervos o nos sentimos esclavos. Ojalá, como cantamos, nosotros podamos recordar esta mañana que antes de que tú llegaras a nuestras vidas, éramos esclavos del pecado. Y que ahora podemos ser esclavos, pero con otro amo. Que podamos decir que hemos decidido ser esclavos por amor a ti, por amor a lo que has hecho en nuestras vidas, por amor a lo que mueve tu corazón. Gracias por estar aquí en medio nuestro. En el nombre de tu Hijo, amén. Buenos días. ¿Cómo están todos? Venimos de un segmento grandísimo de festivos. Muchos puentes. Esta mañana alguien me sugirió que escribiera una carta al presidente para que aprobaran quitar tantos festivos. Ustedes están aburridos con tantos festivos, ¿cierto? Ese es el problema, que nos encantan los festivos. Pero se nota en nuestras congregaciones. Se nota cuando dejamos de venir un fin de semana y luego ya el otro decimos, ¿será que sí? Y a veces los festivos no nos ayudan mucho con eso. Dentro de 8 días vamos a ver cómo nos va, pero hoy no es festivo y creo que ustedes han llegado, eso es muy grato. Es nuestra segunda charla de la serie Entregados al Servicio. Hoy estamos culminando esta serie y creo que hemos visto muy buenos resultados. Ustedes aceptaron el desafío de servir y hace 8 días nosotros tuvimos la oportunidad de colocar delante de Dios nuestros nuevos compañeros de servicio. Muchos de ustedes ya van a empezar paulatinamente a aparecer en nuestra base, o mejor, en nuestra lista de voluntarios para los próximos meses. Y eso es algo muy grato. Así que cuando recién comenzamos la historia, la serie de Entregados al Servicio, analizamos un poquito los diferentes conceptos que la sociedad le ha dado o con los que la sociedad asocia el término siervo, siendo la figura de alguien poco competente la que más predomina sobre el concepto que la sociedad tiene. Como diría un amigo, como no somos quienes para dominar al mundo, a los demás, entonces nos toca ser siervos, nos toca ser esclavos. O como diría un amigo también, usted la presencia no lo acompaña, entonces sea amable, ¿sí? A los feitos nos tocó ser buena gente. Pero a veces creemos que lo que nos da cierta autoridad para hacer algo o lo demás son ciertas
posiciones. Y cuando esas posiciones no están, entonces nos vamos del otro lado. Decimos, no podemos hacer nada. Y casi que estamos en este mundo como si nos tocara ser siervos porque no tenemos otra opción. Y la verdad es que a la luz de la Biblia, esa no es la perspectiva que Jesús nos da. El punto más trágico en todo esto no es lo que la sociedad piensa. El problema es que nosotros sí hemos avalado lo que la sociedad piensa. Y eso sí ha sido o es un inconveniente. Y digo eso porque es lo que refleja cuando menospreciamos nuestra capacidad de influir en la vida de los demás. Ese es el título de la charla esta mañana. El siervo o la influencia de un siervo. Ahora, socialmente, pues pareciera que no tuviera mucho que dar, ¿cierto? ¿Qué tengo que aprender de alguien que se ha esclavizado o de alguien que es esclavo? Pero vamos a analizar esos conceptos a la luz de la Escritura. Los creyentes hemos abrazado la imagen del liderazgo que Jesús enseñó basado en el servicio a los demás. O sea, nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Nos encanta ese modelo de liderazgo. De hecho, ayer hablaba con alguien y hablábamos de las diferentes escuelas. Y hablábamos simplemente en mención de alguien que conocemos, que simplemente es la típica persona que se enfoca en lograr que los demás hagan. Y cuando uno mira todo el panorama, pareciera que él hace poco, pero son escuelas de liderazgo. Pero la escuela de liderazgo de Jesús está basada en el servicio a los demás. Ese es el modelo que Jesús enseñó acerca del liderazgo y nosotros lo abrazamos. Si no lo abrazáramos, no lo enseñaríamos, ¿cierto? Lo defendemos y lo enseñamos. De hecho, nos encanta y el mundo también le encanta esto. Y tienen todavía la imagen de la expectativa de los discípulos en aquella reunión cuando todos estaban esperando quién era el que había de lavar los pies. Era un trabajo que parecía deshonroso. O sea, uno esperaría eso de un siervo, del esclavo de la casa. Pero ustedes y yo y el mundo saben lo que ocurrió aquella ocasión. Jesús sorprendió a los discípulos cuando tomó el balde con agua y la toalla. Y eso nos encanta. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero hay un inconveniente. En la práctica nos ha parecido poco útil. Quiero que pensemos en eso un momento. Es un modelo de liderazgo que abrazamos. Pero cuando llega el momento de colocarlo en práctica, parece que careciera de valor. Porque pareciera que no está funcionando casi 20 siglos después. A ver si puedo explicarlo de esta manera. La otra vez discutía con una vecina acerca de la importancia de economizar el agua, ¿sí? Entonces yo le decía, no, es que yo me baño una vez al mes para economizar el agua. Y ella decía, pero ¿eso de qué sirve? ¿Sí? Mientras usted está pensando y tasando el agua y haciendo un esfuerzo grandísimo, el vecino no le importa absolutamente nada lo que usted hace y mientras usted ahorra, el vecino derrocha. Me decía, ¿para qué nos complicamos la vida? Pues si se ha de acabar, que se acabe. Ella dice que cava y que debajo de la tierra hay agua, entonces ¿qué podemos sacar de ahí? Pero ¿saben? A veces nosotros, ante ese tipo de cosas, decimos, pues sí, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué hacemos eso o lo otro si finalmente no funciona y el mundo está en deterioro? Esto ya no tiene reversa. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué puede hacer la diferencia lo que yo diga? ¿Sí? Y simplemente decidimos callar.
¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de decir o hacer cosas porque sentimos que no harán gran diferencia? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Están conmigo? Simplemente creemos que algo está mal, que tenemos la forma de hacerlo correctamente, pero simplemente menospreciamos la manera correcta porque sentimos y nos hemos convencido de que no van a tener ninguna repercusión positiva en el mundo, por cuanto lo vemos como están. Entonces, lo trágico no es nuestro pensamiento, lo trágico es el alumno que sabe que hacer copia es malo o está incorrecto, pero luego de ver a todos sus compañeros hacer lo mismo, termina convenciéndose que no es tan malo, o que simplemente, si él hace lo mismo o actúa diferente, no va a haber ningún impacto positivo. Es el empleado que después de luchar contra la corrupción en su compañía, se da cuenta que su jefe le cree más a los que roban, a los deshonestos. Y entonces llega el punto en el que dicen, pues eso ya está dañado. ¿Qué más da que un empleado más haga lo mismo? He luchado tanto con eso que simplemente después de 1, 2, 3, 4 años las cosas siguen igual. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo coloque un pequeño grano en esa inmensa playa de arena? Y simplemente terminamos menospreciando nuestra capacidad de influir en el mundo y la sociedad que vivimos. La otra vez salimos con un grupo de personas, y he mencionado eso otras veces, y fuimos a un supermercado, y eso que ustedes salen de la iglesia, y entonces todas las señoras van a comprar lo del almuerzo al supermercado de la cuadra. Acá tenemos uno grandísimo, del otro lado teníamos el Romy. Entonces cuando uno salía del local, pasaba por el Romy y compraba lo del almuerzo. Salíamos de la iglesia y estábamos haciendo la fila, y una anciana, una señora ya de avanzada edad, se sumó a la fila donde nosotros estábamos. Y el chico que estaba inmediatamente después de ella, él no hizo nada de esto. Esto solo me pasa a mí. Él dice, ese chico simplemente miró a la señora, se percató que estaba ahí atrás. Buenas tardes, la saludó. Y en serio, esta señora es como si le hubiesen cambiado la vida. ¿Qué hizo este joven? Simplemente dio un saludo a una persona que siente y que ve que las nuevas generaciones son groseras, que las nuevas generaciones son arrogantes y que las nuevas generaciones no tienen principios y que todo tiempo pasado fue mejor porque se enseñaba a saludar. Este joven tuvo un gesto muy, muy simple, algo que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Y esta señora se veía tan contenta que no la pensó para elogiar a este chico. ¿Saben qué es lo más agradable de todo eso? Sentir que esa es nuestra gente. Genial que el mundo lo haga, pero cuando esas pequeñas acciones vienen de un hijo de Dios, eso es espectacular. Y eso me encanta encontrarme con esas cosas, aunque sean muy pequeñas, aunque parezcan insignificantes, pero en serio, tienen el poder de hacer muchas cosas, como alegrar la tarde a una anciana que no daba nada por la juventud de hoy. Eso es muy, muy agradable. Así que, según las palabras de Martin Luther King, el pecado no es una sociedad o un sistema que es corrupto e insensible. El problema es que nosotros hemos llegado a considerarnos imposibilitados de contrarrestarlo. Ese es el verdadero problema.
Según lo que él veía, el problema no eran las acciones de la gente mala, sino el silencio de la gente buena. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos olvidado nuestra capacidad de influir como siervos. Si tienes dudas de tu capacidad de influencia o de influir en la vida de los demás, la próxima vez que estés esperando la luz verde del semáforo, te invito a que hagas algo. Aún con la luz en rojo, da un paso a la acera y te vas a dar cuenta que la gente pierde de vista el semáforo para seguirnos, para seguirle. Así que sí tenemos la capacidad de influir. Pero mejor que eso, echemos un vistazo a lo que Jesús declaró con respecto a esa realidad, especialmente en sus hijos. ¿Recuerdan hace 8 días el discurso de las bienaventuranzas? ¿Cómo nos ha ido esta semana con eso? ¿Muy difícil vivirlas? ¿Muy difícil ser humildes en un mundo de arrogantes? ¿Muy difícil buscar la verdadera paz o trabajar por la verdadera paz cuando lo que quiero hacer es sacar lo peor que hay en mi corazón? Pues ojalá nosotros estemos trabajando en esas bienaventuranzas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sigue y lo que vamos a leer bien podría ser la última bienaventuranza. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque parece que en el sermón más famoso que se haya dicho o que alguien haya dicho, hay una secuencia de eventos. Es una cadena completa. Si yo pierdo un eslabón, me pierdo de toda la esencia del Sermón del Monte. Y eso es lo que Jesús está haciendo con las bienaventuranzas. Y está a la altura de Mateo 5, capítulo 10, versículos 10 al 12. Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Seamos honestos, el mundo en que nosotros habitamos no parece el mejor lugar o el lugar más amable, ¿cierto? Ustedes van a Transmilenio, van al centro, experimentan el tráfico todos los días y parece que realmente estamos en una selva de concreto, ¿sí? Así que Jesús simplemente nos está preparando a través de las bienaventuranzas para enfrentar ese mundo hostil. Y aquí básicamente nos está diciendo la calidad del mundo que nos espera, la sociedad y la cultura en la que vivimos. Y nos dice, si ustedes ponen en práctica cada uno de los principios, cada una de las bienaventuranzas, ustedes van a marcar la diferencia. Y esas buenas acciones van a permitir que el mundo mantenga el equilibrio. Y escuchen lo que dice inmediatamente después de describir la realidad que vivimos. En el versículo siguiente, el versículo 13, dice, ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque nacimos salados? ¿Sí? Es que algunos dicen, yo creo que yo soy muy salado, ¿sí? Pero eso no es ser la sal de la tierra, ¿sí? No nacemos con eso. Jesús dice que somos la sal de la tierra luego de pasarnos por el proceso de las bienaventuranzas. Es resultado de. No es que entonces llega como algo mágico, ¿sí? Por arte de magia. De repente un día soy la sal de la tierra.
Dice que luego de enseñar cada una de las bienaventuranzas, nos dice en el texto, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Eso es serio. Pero continúa el versículo 14 diciendo, ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. Y luego da una idea de lo que debiera pasar con nuestras vidas. Y hace la analogía entre una ciudad que está situada en lo alto de una colina y cómo resulta imposible en la noche que no pueda ser vista su luz. O sea, es imposible esconder una ciudad en una colina, una ciudad que está iluminada. Anoche fuimos al centro y creo que hacía mucho tiempo nunca había tomado la circunvalar. Y eso es, en serio, es un panorama maravilloso de Bogotá. En serio, es muy, muy lindo. Bogotá se ve mejor desde arriba que estando abajo. Se siente completamente diferente. Pero hablábamos, las personas que íbamos en el carro, decíamos, nos encanta esta panorámica de Bogotá. Y es porque todo está completamente oscuro y abajo tú ves un destello de luz impresionante. Es imposible si tú estás a la parte de arriba que no puedas ver Bogotá. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús dice que tan grande sería nuestra influencia como siervos en la sociedad, que nuestra presencia será tan significativa como la sal y la luz en el mundo. ¿No les parece a ustedes eso impresionante? ¿Ustedes alguna vez han tratado de probar una comida sin sal? ¿Lo hacen por gusto? ¿Les encanta la comida sin sal? Algunos de ustedes, ojalá no, han tenido que empezar a bajarle a la sal por cuestiones de salud y no necesariamente por gusto. Porque la sal en su punto es algo genial. Jesús está diciendo que si usted y yo hacemos nuestro trabajo de la manera correcta, vamos a ser tan importantes para el mundo como lo es la sal para los alimentos y como lo es la luz para la oscuridad. Eso es algo grande. Así que pensando en eso, quiero que te hagas una pregunta ahí donde estás. Una pregunta personal. Quiero que te preguntes, ¿importa mi presencia en el mundo? Quiero que te hagas esa pregunta y la respondas para ti. ¿Importa mi presencia en la sociedad? ¿Realmente soy importante para la cultura en la que vivo? ¿Para el mundo en el que me muevo? Ahora, si estás interpretando de manera correcta el mensaje de Jesús, la respuesta tiene que ser un rotundo sí. Si estás escuchando y estamos interpretando las palabras de Jesús de manera correcta, esa respuesta tiene que ser sí, importa y importa mucho más de lo que he imaginado. Jesús no miente y Él dice que nuestra capacidad de impactar es grande. No podemos dejar esto de vista porque sí es cierto que somos capaces de influir, es porque el mundo nos necesita. Y si ustedes no creen que el mundo nos necesita, quiero que echemos un vistazo al análisis que hizo el apóstol Pablo más de 19 siglos atrás. Según el orden cronológico, Pablo escribió la segunda carta a Timoteo en el año 66-67 después de Cristo. ¿Y por qué menciono estos datos de tiempo, estos datos históricos? Porque quiero que analicemos
los tiempos difíciles que Pablo visualizaba. Y quiero que, pensando en las palabras de Pablo, leyendo las palabras de Pablo, pensemos en si realmente estamos en esos tiempos o todavía no han llegado. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Algunas versiones, en vez de decir difíciles, utiliza el término peligroso. Y quiero que ustedes, si tienen la posibilidad, subrayen esa palabra: tiempos difíciles o simplemente peligroso. Pero ¿por qué es peligroso? ¿Por qué esos tiempos que está visualizando el apóstol Pablo son peligrosos? Echemos un vistazo a esa lista en el versículo 2. Dice que la gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Recuerdan ustedes la segunda charla de esta serie, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Raúl Solano? ¿Recuerden que él hablaba del punto muerto en nuestros corazones? Ese punto muerto en nuestros corazones que no nos permite ver la necesidad de nuestro hermano y que nos imposibilita o nos quita la posibilidad de servir, por cuanto no vemos la necesidad en el otro. Y Pablo nos está diciendo acá que será peligroso porque la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Dice que serán jactanciosos, o sea, harán alarde de sus obras, de las cosas buenas, entre comillas, que puedan hacer. Dice que serán arrogantes, blasfemos, es decir, que no solamente mostrarán rechazo hacia las personas buenas o hacia los hijos de Dios o hacia la iglesia, sino que hablan mal de Dios. Eso es una blasfemia. Y continúa la lista: desobedientes a los padres. Chicos, deberían subrayar esa parte ahí, pero eso no es solamente una cuestión de niños. Hay un dicho, y lo dicen mucho, obviamente, las mamás, los papás, es que usted nunca va a dejar de ser mi hijo o mi hija. Y eso es verdad. Mamá, todavía hablo con mamá a las 11 de la mañana y me pregunta si ya desayuné, ¿sí? Entonces, nunca vamos a dejar de ser sus hijos, pero ellos tampoco, nunca, absolutamente nunca van a dejar de ser nuestros padres. Así que no importa los años que tengamos, necesitamos honrarlos. Dice que serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Cómo les parece? El versículo 4 dice: traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Una lista bastante difícil. Y quiero hacer una pequeña aclaración acá. Dice que amigos del placer más que de Dios. ¿Significa que Dios es aburrido? No. Dios utiliza más el gozo que Él da. Se aplica mejor el término deleite que placer. Y Dios es experimentado en dar deleite a sus hijos. Pero parece que la humanidad ha tomado más placer en las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y el versículo 5 termina diciendo lo siguiente: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente que ni te metas. Interesante. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos puertas, nunca más abrimos? ¿Adiós mundo? No. Estamos y hacemos parte de esa sociedad. Estamos haciendo parte de ese mundo. Así que pensemos por un momento. ¿Será que esos tiempos difíciles de los que habló Pablo
¿Son estos tiempos? La verdad, yo me siento como si estuviera en esos tiempos. Ahora, no sé si en tiempos de Pablo, aunque parece que está hablando en tiempos futuro, no sé si él ya veía algunas de estas cosas. Lo más seguro es que sí. Pero lo que Pablo está mencionando es lo que nosotros vemos en la televisión, lo que leemos en el periódico, lo que vemos en las calles. Quiero que pensemos en el término peligrosos ahí. ¿Saben? La raíz de este término peligroso en su original es chalepos. Y saben, chalepos es un sinónimo, o los sinónimos de chalepos es ásperos, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos. Una sociedad dañina. Lo que más me llama la atención de este término es que se dice que inicialmente se utilizó para describir a una sociedad falta de virtudes y abundantes vicios. Tiempos difíciles alude a una sociedad que es falta de virtudes, pero que abunda en vicios. Un poco difícil. Sigamos con los versículos 8 y 9 de 2 de Timoteo. Dice Pablo que del mismo modo que Janes y Jambres, ¿quiénes eran esos señores? Eran una mala influencia para la sociedad. En la historia los describe como magos al servicio de la nación egipcia. Dice que se opusieron a Moisés y miren lo que dice Pablo. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. ¿No les parece que como que se enciende una lucecita verdecita al final de ese versículo? Cuando dice que en aquellos tiempos la gente se dio cuenta de que estas dos personas no eran buena influencia. ¿Y qué hicieron? Los descubrieron y los desmintieron y los colocaron al descubierto. ¿Qué pasa en nuestros días? ¿Hay personas que son de mala influencia? La verdad, por lo menos, sí, las hay de quienes no tenemos mucho bueno que aprender. Estamos igual que lo que Pablo veía. Sin embargo, parece que si bien no nos hemos dado cuenta, nos hacemos los locos, menospreciando nuestra capacidad de influir. Esta semana estábamos con Claudia, tomábamos un café y pensábamos un poquito en todas las cosas que están pasando. Y la pregunta que nos hacíamos era, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer? Y tristemente la respuesta es, creo que es poco. Legalmente parece que son pocas las cosas que podemos hacer para contrarrestar todas las cosas malas que vemos. Pero en medio de esas cosas que nos imposibilitan, Jesús nos da una voz de aliento. Entonces, este siguiente segmento nos dice que es gente corrupta, pensamientos corruptos. Y describe una sociedad que moralmente ha llegado a tocar fondo. Una sociedad para quien Dios no importa, no quiere saber absolutamente nada que tenga que ver con Dios. El versículo 12 y 13 de esa misma carta dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea,
bienvenidos. Si ustedes realmente están pensando en agradar a Dios con sus vidas, bienvenidos al campo de batalla. Esto no es un lugar de vacaciones. Realmente es un campo de conflicto. Y dice, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor. La lucecita verde que se encendió hace un momento atrás, ahora se vuelve a apagar. Dice que la cosa irá de mal en peor. Y honestamente, yo creo que así es. Por lo menos es lo que puedo ver. Y dice que seguirán engañando y siendo engañados. El término aquí clave es engañosos. Según Pablo, dice que hacemos parte de una sociedad peligrosa, corrupta, engañadora. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero que pienses en esa sociedad que está describiendo Pablo. Y quiero que pienses tal vez en las pocas personas que hay luchando por mantener su rectitud. ¿Pueden imaginar ustedes el mundo sin esas personas? ¿Qué va a pasar el día en que la última persona que quiere hacer lo correcto se doblegue ante el mal y diga, lo que yo haga no va a tener ningún impacto, por bueno y por correcto que sea? ¿Saben? Eso es lo que hace la sal y la luz en medio del mundo. Y por eso es que la iglesia existe, para dar equilibrio moral y espiritual a esa sociedad en la que vivimos. Los usos de la sal, de esos dos elementos como la sal y la luz, parecen que no llaman mucho la atención. Y sé que hemos hablado mucho de esto antes, pero necesitamos recordar un momentico, muy ligeramente, los usos de esos dos elementos. En primer lugar, ¿qué hace la sal? ¿Cuál es su función principal? Dar sabor. Así como un joven da sabor a los últimos días de una mujer, un domingo en la tarde, a través de un pequeño saludo, nosotros podemos dar sabor al mundo desabrido en el que vivimos, por cuanto han dejado a Dios de lado. Esa es la función principal de la sal. Sin embargo, ¿alguna vez ustedes han dicho, uy, qué sal tan deliciosa? ¿Lo han dicho alguna vez? No. Apuesto que si ustedes encuentran un terrón de sal en el arroz, nunca van a volver a ese restaurante, ¿cierto? No lo hacemos. Porque aunque la sal da sabor, no es cualquier sabor. Es un sabor especial. Pero sí decimos cosas como, esa comida está deliciosa. Cuando la sal ha sido puesta en su cantidad exacta. A veces pienso de la sal como en nuestras acciones más nobles, que nadie pareciera verlas, pero que deleitan el mundo. Nadie las valora, pero las disfrutan y las extrañan. Eso parece como la sal. La sal tiene un sabor insustituible, es irreemplazable. Si ustedes alguna vez han tratado de aliñar algo, simplemente colocar una carne bien deliciosa, ustedes saben que si no tienen el comino, pues le colocamos ajo, le colocamos la cebolla, le colocamos otras hierbas y no importa. Pero pueden tener todos los ingredientes que quieran, pero si no tienen sal, no hay absolutamente nada. La sal es única e irreemplazable. Es indispensable para mantener el sabor.
Y en último lugar, el sabor de la sal, como ya lo mencionábamos, es disimulado. Algo curioso es que nosotros vemos la sal mientras está en el salero. Pero cuando la sal sale del salero, cumple su función y nadie la ve. Es interesante también que la sal no se derrama por chorros, la sal se esparce. Y esa debe ser la función de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esa debe ser la función de la iglesia. Me encanta la visión que hemos adquirido acerca de lo que es iglesia. Hablábamos esa semana con una persona y entre las muchas cosas que hablábamos, esa persona decía, genial que un día podamos participar con otras iglesias en eventos que hagan, por ejemplo en eventos musicales. Y decíamos, me encanta eso. Pero luego caíamos en la razón y decíamos, pues sí, eso es espectacular, es muy agradable. Pero, ¿quiénes van a esos eventos? Personas creyentes. Y no estoy diciendo que eso sea mal. El problema es que a veces estamos tan concentrados en los saleros que si bien la gente nos ve, no cumplimos con la función. Para que la sal funcione y dé sabor, tiene que salir del salero. Y eso es lo que Jesús está diciendo en ese contexto. Necesitamos mantener el sabor del mundo, pero sin excesos. La sal da sabor cuando se pone en la justa medida. Si se agrega demasiada, perdemos incluso los alimentos. Y usted y yo hemos sido testigos de gente que está demasiado salada. Y entonces decimos, es que somos la sal de la tierra y a veces echamos a perder algunas cosas. En esa sociedad que Pablo describe, dice que también la sal conserva. En tiempos antiguos, cuando no existían neveras, la gente echaba mucha sal, por ejemplo, a la carne, ¿sí? O cuando no había mucha sal, la colocaban al humo. Y eso por lo menos hacía que alcanzara del domingo hasta el sábado, sin descomponerse. Pero uno de los propósitos o de las funciones de la sal es conservar. Y como hijos de Dios, siendo la sal de la tierra, estamos llamados y somos responsables por conservar las buenas acciones, las buenas actitudes. ¿Cuáles? De las que habló Jesús en las bienaventuranzas. Dice Jesús que cuando hacemos eso, sazonamos al mundo. Le damos sabor y sentido al mundo en el que vivimos. ¿Qué ocurriría si los creyentes dejan de sazonar el mundo entonces? Si vamos al ejemplo literal de la sal, simplemente no servimos, ya más. Jesús dijo que si la sal se vuelve insípida y pierde su propósito, entonces no sirve sino para ser pisoteada. ¿Qué pasa con nosotros, con los hijos de Dios, cuando no damos sabor al mundo? Simplemente no servimos. Alguien muy acertadamente dijo una vez que estamos en este mundo, venimos a este mundo para servir. Y que si no estamos viviendo para servir, entonces nos servimos para vivir. Parece bonito, pero realmente ese es el mensaje que Jesús está proclamando. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Nairón hace poco? Él dijo que un campesino no dejaba de cultivar la tierra porque simplemente una cosecha se había echado a perder. Él seguía cultivando. ¿Por qué nosotros habríamos de perder o simplemente echar al olvido esas buenas cosas simplemente porque sentimos que no tienen ninguna repercusión en el mundo? No,
Esas pequeñas acciones son sal y luz en una sociedad que va rumbo al fracaso. Ahora analicemos un poquitico rápidamente los efectos de la luz. En Juan 8, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Puede algo animar más que esto? ¿Necesitamos un argumento más fuerte que este para hacer luz en el mundo? En ese sentido, Jesús dice que nosotros somos como Él, que tenemos la capacidad de influir que tuvo Él. Luego, más adelante, en Mateo 15, versículos 14 al 16, Jesús dice, refiriéndose a los discípulos y a cada uno de nosotros, dice: ustedes son la luz del mundo. Primero dijo: yo soy la luz del mundo, y luego pasa a decir: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, es imposible. Si se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Cada uno de nosotros somos luz para el mundo. Sin embargo, parece que hemos colocado un cajón sobre nosotros. Ahora, ese cajón puede definirse de muchas formas. Dice el versículo 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y que alaben al Padre que está en el cielo. Si tienen sus Biblias físicas, subrayen esa última expresión, para que ellos alaben al Padre que está en los cielos. ¿Saben? Descubrimos algo hace poco con Jonathan. Cuando compramos las nuevas luces de colores, cuando vinimos todos contentos a probarlas, y ustedes saben cómo es Jonathan con eso, ya casi que venía en el taxi sacándolas de la caja, y apenas llegó las conectó de una vez, prendió equipos y de repente dijo: ¿qué es ese ruido? Resulta que esas lámparas nuevas, no sé si es por la potencia que manejan, pero tienen un sistema de ventilación y eso hace ruido. Y automáticamente la declaración fue: eso no funciona. Hace mucho ruido. Ilumina, genial, pero hace mucho ruido con respecto a las anteriores. Necesitamos ser ese tipo de luz que ilumina, pero no hace ruido. Eso encanta, eso es fascinante. Nótense que dice al final del versículo 16: hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nótese que el texto no dice: haga brillar su luz delante del jefe para que por fin tenga ese ascenso que tanto has esperado. ¿Dice eso? No. Tampoco dice: haga brillar su luz delante de ese esposo difícil, para que entonces él sea el hombre que tú siempre has deseado para tu vida, o esa mujer que tú siempre has deseado tener. Tampoco dice: hagan brillar su luz para que el mundo los ame y los tenga en cuenta. No. Dice: hagan brillar su luz, porque así ellos alabarán al Padre Celestial.
Esa es nuestra motivación correcta. Y cuando actuamos bajo esa motivación correcta, estoy completamente seguro que lo demás viene como consecuencia. Lo demás viene como añadidura. Por último, y con esto concluyo, la luz guía. Me encanta pensar en esa columna de fuego que guió al pueblo judío a través del desierto. Esa columna de fuego no solamente daba calor a través del desierto, sino que también era una guía que el pueblo seguía. Eso me encanta. Y me gusta pensar en eso porque cuando usted y yo servimos a nuestro mundo, cuando somos siervos, damos sabor al mundo que ha perdido su esencia por cuanto está lejos de Dios. Pero es al mismo mundo al que cuando somos luz podemos guiar hacia el Padre Celestial. Podemos guiarlos a que tengan un encuentro personal con la luz verdadera que ha alumbrado al mundo desde el principio. Quiero que inclinemos los rostros por un momento. Y quiero que pienses tal vez en las muchas ocasiones en las que has tenido que luchar con este concepto de ¿qué sirve o para qué sirve lo que yo pueda hacer? Quiero que pienses por eso en un instante y luego pienses ahora en que Jesús dijo que nosotros, que tú y yo éramos luz y sal en el mundo en que vivimos. Y quiero que pienses ahora en que no importa si es grande o pequeño lo que puedas hacer, va a tener el impacto que tiene la sal y que tiene la luz en la oscuridad. Si eso te parece pequeño, entonces nada va a ser suficientemente grande como para que tengas el ánimo de ser un siervo en tu mundo. Nuestra responsabilidad principal es ser luz. Nuestra principal responsabilidad es dar sabor a nuestro mundo. Porque cuando eso ocurre, el mundo va a reconocer que hay un Dios y van a alabar a ese Dios por nuestras buenas obras. Padre bueno, gracias por ser el mayor ejemplo de servicio para nuestras vidas. Gracias porque muchas veces yo sí he pensado, ¿para qué botar o llevar el papel a la casa cuando las calles están atestadas de basura? ¿Para qué ser el que saluda si a la gente eso no le importa? Incluso, ¿para qué ser amable si finalmente la gente no valora o no parece valorar ese tipo de cosas? Pero mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros es principalmente delante de ti. Así que nosotros necesitamos reconsiderar qué piensas tú cada vez que hacemos esas cosas. Yo te ruego que nosotros podamos preguntarnos vez tras vez esto, que podamos hacernos vez tras vez esa misma pregunta y que tengamos el valor de marcar la pauta y no menospreciar la capacidad que tenemos de influir en nuestro mundo. Es lo que tú hiciste. Fuiste luz y fuiste sal. Y nosotros necesitamos hacerlo. Te ruego que nos ayudes.
en el nombre de tu Hijo. Amén.